¿Qué problema? Hay un problema muy simple y muy complicado. Todavía no sabemos lo que es un piso turístico. Y esto genera unos follones bastante gordos, sobre todo a la hora del análisis de datos y la obtención de datos. Primero, la definición de lo que estamos evaluando. No es lo mismo un piso turístico, no es lo mismo un apartamento turístico, no es lo mismo un apartahotel, no es lo mismo... Es decir, estamos manejando conceptos que tienen marcos legales diferentes y tienen consecuencias diferentes, pero todo lo metemos en un bateburrillo que luego sacamos una conclusión de la más diversa. Segunda cuestión. Una de las cosas que se dice constantemente es que gran parte de los pisos turísticos son ilegales. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos en gran parte. Eso ya depende de cada ciudad, que luego veremos las normativas. No lo sabemos porque no tenemos datos. Los datos que nos dan INVAR mezclan apartamentos con pisos. Yo me he hecho gracia porque estaba viendo los datos correspondientes, por ejemplo, a Ingecho, y a través de INVAR te ofertan hasta espacios para autocaravana. Y dices, ¿qué tiene que ver una autocaravana? ¿Qué tiene que ver con un piso turístico? ¿Qué tiene que ver con un apartamento? ¿Qué tiene que ver? O sea, pero da igual. Da igual. Todo lo mezclamos, lo metemos en el batido y sacamos el producto. Lo cual resulta muy importante o muy problemático para saber exactamente de qué estamos hablando. Porque luego esto tiene consecuencias legales y marcos legales diferentes. Y es en gran parte el problema que tenemos en el punto. Tercero, hay otro problema muy gordo que es el nivel de desagregación de datos. Es decir, yo obtengo datos de barrio, barrio consigo distrito, distrito consigo municipio, municipio consigo área funcional, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que los niveles de datos no están desagregados. Gobierno vasco, que luego veremos que es el que más lo ha desarrollado, solo tienes datos a nivel de barrio. En las ciudades de más de 5.000. Y prácticamente son Bilbao, Vitoria y Donosti. Pero luego veremos, se puede sacar de otra forma, que yo creo que es lo que más nos permite, que es a través de los datos de Open Data. Gobierno vasco, cuando un piso turístico se tiene que... se pide el permiso, tú vas al gobierno vasco y pides la licencia. Luego esa licencia tiene que pasar por cada ayuntamiento correspondiente para saber si se adecua o no a la normativa del plan general vigente. Eso es interesante porque te lo ofertan o puedes hacer a través de lo que llamamos de metadatos. Es decir, yo puedo conseguir no solo el piso turístico, la calle donde está, quién es, las características de la casa, la superficie de la casa, etcétera, etcétera. Simplemente cruzando datos. Y luego empiezas a cruzar datos, entonces sacas una precisión bastante grande. Pero eso solo puedes conseguir si previamente te cargas en tu ordenador y empiezas a cruzar con otras bases de datos. Lo cual, si empiezas a cruzar bases de datos, que tenemos algunas cosas, resulta curioso. Por eso creo que luego es una red bastante más complicada. Y por último, en parte de lo que se está comentando, las plataformas no dan una visión muy concreta. Es más, las plataformas en estos momentos, ¿qué es lo que te dicen? Yo si, por ejemplo, me voy a Bilbao, a Donosti y digo, yo quiero a través de Indar un piso, para crear un piso. No te dicen dónde está, te hablan de la zona. Nunca habéis entrado, te hablan de la zona, pero si yo tengo luego que descargar esos datos y cruzar los datos, no lo consigo, hasta que no vaya ya explícitamente solicita esa información. Lo digo, esto es importante y vuelvo a repetir, porque trabajos serios sobre pisos turísticos hay muy poquitos. Serios en el sentido de calidad de los datos, cruce de datos, mapificación. De hecho, fíjate, nosotros, cuando hemos hecho, para el caso del PAU, hemos tenido que, y eso por el departamento de arquitectura, mapificar. Es decir, tú metes en el ordenador todos los datos y te los vas colocando directamente cada casa en un mapa. Pero eso sí, tú no te controlas algún programa de mapificación, tú no lo sacas. Era lo que estaba comentando. Seguimos. Primer mito que se dice, y la gentrificación genera ¿cómo se llama? Y los pisos turísticos generan gentrificación en la ciudad. Mentira. Depende. Depende. Si me hablas el caso de Barcelona y me hablas del barrio gótico, desde luego, está clarísimo. O si me hablas sobre todo en la costa mediterránea, Málaga, etc., sí. En el caso del País Vasco, no. Es más, los pisos turísticos están en las zonas más ricas del País Vasco.
Lo cual es el primer mito y lo vamos a ver con datos. Segundo, un análisis más detallado presenta entender, bueno, vamos a ver una realidad con números que es muy diferente, ¿eh? No es homogénea. No es lo mismo lo que nos pasa en Donosti que lo que nos pasa en Vitoria, que lo que nos pasa en Bilbao, ni que lo que pasa en Nacho. Es decir, cuando vas trabajando ya más detalladamente, vas viendo que la cosa se complica. Segundo, y luego otra cosa que es interesante, que luego, al final, ¿qué es lo que hacemos? No hay concepto más vacío de contenidos que el concepto de turistificación. ¿Por qué? Al final, la mayoría de la ciudad vive al margen de los turistas. Si yo hago el análisis de Bilbao, al final, ¿qué es lo que estamos vendiendo dentro del producto de venta? Todo este proceso asociado al producto de venta a ciudad. Al final, cuando nos vienen los turistas a Bilbao, ¿a dónde van? Siempre se reproduce el mismo esquema. Casco viejo, que está vinculado a la ciudad primigenia y supuesta unos valores de identidad que la mayoría no tienen pies ni cabeza. Cuando haces un poco de historia o análisis, no tienen pies ni cabeza. Y la segunda, ¿qué va? Pues va a la representación fundamentalmente de las élites urbanas, las que han construido esa ciudad identificable. Bilbao, el ensanche, que no se corresponde. Tú no vas a San Francisco, que tiene una historia en la formación de la ciudad fundamental, el movimiento obrero, etc. Eso no existe. ¿Habéis visto en una guía que cuando habla del producto de venta y luego aparece, ¿cómo se llama? San Francisco, el movimiento obrero, las varias revueltas que hay? Nada. Es decir, cuando vendemos el producto de ciudad, lo vendemos fundamental. Pero esto es el esquema, ¿eh? Casco viejo y ensanche. Si vosotros, aquí de hecho, si tenéis que vender, vais a la oficina de turismo de Decho, ¿con qué os encontráis Decho? La parte vieja y Neguri. ¿Alguien veis Romo representado en algún sitio turístico de Neguri o de Decho? No, lo que nos representa es Neguri y el casco viejo, la identidad y la representación de las élites, que son los que construyen la identidad. No lo construye, ya te digo, ni lo construye Romo, ni San Francisco, ni nada. Esto es importante porque luego cuando se vende el producto urbano, hay toda una serie de proletas, ¿eh? Esto no es por generación espontánea. Tiene emisión, etc. Esto está pero muy trabajado. Pero cuando hablamos de turistificación o de conceptos abstractos, cuando vamos a las prácticas, vemos que esto no funciona. Y vuelvo a repetir, el 80% de la ciudad está al margen de los turistas. Vete a Ochalcoaga, vete a Santucho, vete a Recalde, vete a San Ignacio. Son zonas periféricas. Entonces, por eso os digo, al final, lo que estamos haciendo es de alguna forma una... Dios mío, yo no sé qué las máquinas nos llevamos mal. A ver. De esta me pasé varias veces, ¿eh? Soy muy torpe. Vale. Lo que estabas comentando. ¿Esto qué significa? Que los impactos de estos procesos turísticos van a generar impactos muy diferentes. No es lo mismo el casco viejo de Bilbao, que veremos que es importante, que lo hace en Indaucho y Abando son los dos barrios que más pisos turísticos tienen en Bilbao. Bueno, es decir, y no creo, y ha modificado, estoy pensando en Ledesma, Julio Guerra, etcétera, la ha modificado parcialmente, pero la ha modificado más por pérdida de calidad de vida, más que por efecto, que luego veremos, de modificación de precios y alquileres. Eso tiene otro impacto diferente. Y por otra parte, es la realidad que estamos haciendo la transformación urbana, es la apuesta que se ha hecho, nos gusta, no, el turismo es fundamental. Supone ya el 5% del Producto Interior Bruto. O sea, es algo que no podemos ni negarlo ni ignorarlo. Está ahí. El debate será cómo lo gestionamos, que yo creo que es el debate de fondo. Hemos visto, por una parte, el producto de orientación, hemos visto, primero, que no hay gentrificación, que luego veremos cómo se estructura. Segundo, el producto de orientación. Y tercero, ¿dónde está gran parte del problema? Una de las gran partes de los problemas es las modificaciones en el mercado residencial. Pero son zonas de la ciudad, ¿eh? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que gran parte de parcelas residenciales de repente van a terciario, pues se colocan apartamentos,
se colocan hoteles, etc. Por ejemplo, eso en el casco viejo de Bilbao es brutal. Brutal el número de parcelas que han pasado de residencial a terciario. Y ahí yo creo que es el caso más claro donde nos vamos a poder encontrar un impacto real. Y bastante fuerte. Aquí tenemos el ejemplo. El de Somera, el de Correo, Tendería, en fin. Esto se puede ver en más sitios. ¿Qué características? Esto es otro tema que es fundamental, que no solo nos afecta a los pisos turísticos, sino al tema de la vivienda, que yo soy de los que piensan que no sé si hay solución, pero eso ya es para otro pasto monográfico, largo. ¿Qué es lo que nos pasa aquí? Mira, el mercado de la vivienda tiene unas características que son diferentes. No es un mercado normal. Nosotros llamamos mercados imperfectos, por tal como se estructuró. ¿Qué es lo que nos ha ido pasando en los últimos años? Primero, dada nuestra estructura de edad, un tercio de Bilbao ya tiene más, un 25% de Bilbao ya tiene más de 65 años, y un tercio de la población vive sola, eso directo y directamente afecta a la estructura del mercado de vivienda. ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, solo entre el 2022 y 2024 se murieron 16.700 defunciones. Gente mayor. Eso en términos de mercado de vivienda, ¿qué significa? Que de repente entra un montón de vivienda en el mercado. Esto pasa por el COVID. El COVID, de la noche a la mañana, entra un montón de vivienda de gente que se muere con unos parceles de gente mayor, se muere y se transfiere en términos de herencia a los hijos o a las hijas. Claro, esto desde el punto de vista del mercado de vivienda es interesante, porque la pregunta es, y todavía faltan estudios, y la pregunta de fondo es, ¿y dónde ha ido toda esa vivienda? ¿Dónde ha ido toda esa vivienda? Y cuando empiezas a cruzar datos, empiezas a ver, ahí va, si aquí hay un montón de vivienda. Fíjate, el Plan General de Bilbao tiene un tope de 16.450 viviendas. Y es muy interesante, yo creo que aquí falta investigar. Es muy interesante aquí cómo se hace la transferencia. E indirectamente les va a poder afectar al tema. Es indirectamente, pasa lo siguiente. Vale, mis hijos o mis hijas no tienen casa. Entonces, mientras me van a ocupar la casa, o aquel que pueda tener problemas de vivienda, ¿qué hago con esta casa? ¿La alquilo? Claro, porque si no, automáticamente tengo que pagar el IBI, tengo que pagar, etc. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo alquilo? ¿Y cómo lo alquilo? Porque luego vais a ver que hay hasta 10 tipos de alquileres de arrendamiento. Nosotros manejamos 3, eso normalmente. Pero que tengo, ahí se abre el plan. ¿Y qué hago? ¿La dejo vacía? Aquí hay un mercado que lo detectas cada vez que empiezas a cruzar datos de dónde está este mercado de vivienda y hacia dónde se dirige. Que no es poco, y cada vez es más. Vista la estructura de población que tenemos, cada vez se va a ir incrementando más. ¿Y cuál es la diferencia? Que son propietarios. El problema que puedes tener ahora es que tú puedes transferir una casa y todavía estarla pagando la hipoteca de la casa. Y tú con la herencia te va los años de hipoteca que te quedan por pagar. Claro, nosotros, yo voy a hacer, no me incluyo yo. Nosotros pertenecemos a una generación que somos propietarios. Cosa que la siguiente generación, a ver cómo sobrevive. Y esto también nos estructura el mercado. Y nos va a afectar en parte a los pisos turísticos. Segunda cosa, hay otro detalle que fue importante, que esto pasó con el COVID. El COVID, la crisis del COVID en 2020 tuvo unas consecuencias en el mercado, luego lo vais a ver con datos. En el mercado inmobiliario bastante importante. No sé si os acordáis, en el 2021 se hundieron un montón de empresas. De hecho, fijaros, todavía vais vosotros, si vais vosotros y vosotros, vais todavía a la estación, ¿cómo se llama? A la Intermodal. ¿No veis uno de los edificios que quiebra? La cooperativa. La que tiene ahora, ¿cómo se llama? Más. Entró en quiebra, pero un montón. Entró en quiebra lo de Bellas Artes, entró en quiebra lo del obispado. ¿Por qué? Porque de repente con la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que pasó? Hubo un montón de... Entramos en una dinámica inflacionista que gran parte de los presupuestos que estaban hechos para vivienda o para construcción de vivienda, hundieron. Fue un momento que entró. ¿Y qué es lo que pasó aquí indirectamente? Algo que va a ser interesante. Si yo soy constructor o constructora y tengo que, de alguna forma, mover el dinero para hacer la inversión, digo, yo a vivienda no me meto. ¿Qué hago? Trasvaso ese capital a otros sectores. Por ejemplo, fue muy curioso, por ejemplo, en el estado donde se fueron a las residencias.
residencias, hospitales privados, etcétera, etcétera. Sí, porque el dinero tienes que moverlo. Entonces, hay un trasvase de capital que yo creo que luego se va a ver muy bien, pero ya va a ser más en fondos de inversión, cuando se van directamente a construir apartahoteles, que es donde se están moviendo ahora. Un cuarto problema, que es también muy importante, es las modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos. Este es un tema que es recurrente. Es decir, en el 23 con la ley de vivienda se vuelve a modificar la ley de arrendamientos urbanos, que provenía de la época de Rajoy, ¿y qué es lo que hacemos? Pues volvemos a un modelo en el que, bueno, se prolonga el plazo mínimo de 3 a 5 años, asimismo también se amplía el plazo de prórroga táctica de contrato de 1 a 3 años. ¿Qué pasa? Pues usted, ya me vuelvo a encontrar con un programa de cómo abordar el arrendamiento de mi casa, el alquiler de mi casa. ¿Qué es lo que hago? No pasa nada, me convierto la casa en piso turístico. No tengo una norma, los pisos turísticos, ¿veis? No me rijo por la ley de arrendamientos urbanos, sino me voy por el Código Civil, me resulta mucho más ágil y me permite mucho, en un momento determinado, que hago, te contrato y cada año o 6 meses, ojo, y te subo el arrendamiento. Y las dependencias que se me derivaban de la modificación de la ley de arrendamientos urbanos, no tengo que hacer, que es el problema de los desahucios. Y yo me quedo en casa y tú no me escuchas, si hay una sentencia. ¿Cómo me lo esquivo? Directamente yéndome a otros sistemas y marcos normativos que me permiten ese movimiento. ¿Qué pasó? Pasó una cosa muy interesante, que eso lo detectamos. Resulta que los pisos turísticos no son necesariamente para turistas, ni mucho menos. Y luego veis cómo se retuerce todavía más la escena. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el trabajo, de repente nos encontramos 79 pisos turísticos en San Francisco, en mi barrio. Dios mío, si yo no veo turistas, si alguno perdido que otro, pero 79 pisos turísticos, ¿cómo se llama? En San Francisco, ¿qué pintan? Claro, dices, claro, esto te lo explicó, no hay nada como pasear por los bares, esto me lo explicó un senador. No, si ahora, claro, se agarran a la normativa de pisos turísticos, te hacen el contrato un mes y te pueden expulsar cuando quieran. Y cada mes o mes y pico, renuevas el contrato. Claro, esto es interesante, porque de repente los pisos turísticos no solo son para turistas, que luego lo vais a ver todavía más el retorcimiento que va teniendo el tema. Y tercero, ¿qué pasó? Por eso, claro, como es una normativa muchísimo menos exigente, que lo comentaremos, ¿qué es lo que pasó? Que de repente un montón de arrendamiento clásico se pasa a piso turístico. Pero en masa, ha estado en 22%, 24%, tengo ahí los datos, pero en masa, en cuestión de un año o dos, ¡blum!, se pasan todos a pisos turísticos. Y voy a decir, y no son para turistas necesariamente. ¿Y qué ha sido todo el follón? Y sobre todo, claro, las irregularidades que había por ahí, bueno, las posibilita el marco legal. Vaya por delante. ¿Qué pasó? Que ahora la nueva normativa, que es la que ha aparecido y que se aplica ahora, creo que es a partir del 3 de abril, va a aparecer la ventana única digital de arrendamientos. Es decir, tú no puedes colocar un piso turístico si tú previamente no pasas, no haces, te dan un número de registro y luego tú vas a tener que hacer la contabilidad. Cuánta gente, cuánto ingreso has tenido, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora eso no existía. Tú lo único permiso que necesitabas es ir al gobierno vasco, apuntarte que era gratis y adecuar si tú tienes o no la ecuación con el plan general vigente. Este es otro problema. ¿Por qué? Porque cada ayuntamiento legisla de forma diferente. Y aquí hay una variedad de situaciones bastante importante. Ay, a ver esto. ¿Y qué más? A ver. Y por otro, lo que os comentaba antes, los pisos turísticos no están sujetos a la ley de arrendamientos urbanos. Están sujetos al Código Civil. Esto es importante, porque si estuvieras sujeto a la ley de arrendamientos urbanos, tienes unas obligaciones. Si estoy sujeto al Código Civil, es una especie de contrato personal. Sí, esto es importante porque marca las reglas del juego. ¿Qué me supone? Es decir, permite a los arrendadores subir los precios cada 6 o 9 meses a los inquilinos que viven en esa vivienda de forma estable y tampoco están sujetos a la limitación de los precios de la ley de la vivienda. Este es otro follón que va a aparecer. Cuando aparezca la ley, las zonas tensionadas, los pisos turísticos no están sujetos. Lo cual va a ser otro problema añadido. Y por último, esto es interesante,
Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Me la acaban de regalar y no me manejo yo dentro que... Por lo que estaba comentando. Esto es interesante. Más o menos tenemos unos 10 tipos de arrendamientos, pero son 3 los que de alguna forma están estructurando el mercado. Y cada uno tiene su propia lógica. Es lo que llamamos el mercado de corta duración, que son aquellos contratos que tú haces menos de un mes, que son los tipos vacacionales. En este caso, se rige por las comunidades autónomas, la legislación de las comunidades autónomas. El segundo tipo es el de temporada, de 1 a 11 meses, aunque en teoría la ley no pone límites, pero eso es en la práctica habitual, se mueve por la ley de arrendamientos urbanos y no declara IVA, aunque obtenga el beneficio, porque es residencial. Que luego en la ley de derecho hay una jugadita también divertida. Y luego están los contratos de alquiler de habitaciones. Es decir, no está recogido en la ley de arrendamientos urbanos y funciona con Código Civil, que era lo que vulgarmente eran las pensiones. Pero que ahora vamos a ver que esto también tiene sus consecuencias. A ver. ¿Qué característica? ¿Por qué de repente todo el mundo, incluso, luego veremos, que hay que matizar, de repente se invierte en pisos turísticos? ¿Qué es lo que pasa ahí para que este mercado de repente se dispare? Luego lo veremos con número. Primero, es un producto de alto rendimiento. Está en 5,9 en estos momentos. Será de los productos con más alto rendimiento que hay en estos momentos. Segundo, es un mercado distorsionado. ¿Qué significa esto? Por eso digo que el mercado de la vivienda es complicado. Tú consigues un permiso que te cuesta 0 y automáticamente tu casa empieza a subir. O yo voy a poner un ejemplo que me pasó a un amigo. Tengo un amigo que tiene en el barrio y que tiene problemas de movilidad. Entonces necesita, ¿cómo se llama? Una primera planta. Va al mercado y la única casa que encuentra, se la encuentra en la Marzana. Una casa muy bonita. Va allí y dice, oye, pues mira, movilidad, etc. Respuesta de la inmobiliaria y de los propietarios. Yo no te vendo una casa, te vendo una actividad económica. 450.000 euros. Y dices, pero si eso tú no has invertido ni una peseta. Pero el hecho de la licencia en un mercado escaso, que solo se permite en el nuevo en primera planta, ¿qué hace de tu casa? Automáticamente la subo. Por eso decimos que es un mercado distorsionado. No es que tú hayas apostado económicamente, sino por el hecho de tener una licencia gratis, automáticamente y unas características, tu casa sube. Y esto está pasando, claro. Si yo de repente digo en un momento determinado que solo voy a dar licencias en primera planta, ¿qué significa? Que ese mercado automáticamente se retrae, lo cual la licencia obtenida se eleva por escasez. Tercero, claro, aquí, y es lo que está pasando ahora, lo que está pasando es un fenómeno que yo en Barcelona lo había muy detectado, es pasar de lo que llamamos de la renta ocasional, vacacional, a la renta de temporada. Os he comentado, la renta de temporada es de 1 a 11 meses, más o menos. ¿Qué es lo que hago? 9 meses para emigrantes, o para trabajadores, o estudiantes. Hay zonas de Bilbao que se están especializando de eso, y al cabo de 9 meses, ¿qué hago? A la calle, y aprovecho los 3 meses como piso turístico. Claro, obtengo rentabilidad de una forma y de otra. Y ya no estoy sujeto a la ley de piso turístico ocasional, sino me agarro al siguiente salto. Y claro, y eso está muy reconocido porque en zonas de transición, donde hay mucho trabajador de paso, etcétera, etcétera, o inmigrantes, ahí cubro ese margen de beneficio completamente. Pero fijaros, aquí está. Esto ha sido la opción que no lo sabía, que es una de las polémicas que ha aparecido ahora con la modificación del PGU de Bilbao. Ahora de repente, si os fijáis un poquito, fijaros que es muy divertido, de repente están apareciendo residencias de estudiantes por todas partes. En Bilbao si vais a terminado, han aparecido en La Viaga, van a aparecer ahora otras salas de Sarreco. ¿Por qué?
pues ha tenido que el ayuntamiento intervenir porque de repente esas residencias de estudiantes, ¿qué es lo que hacían? 9 meses de estudiantes, 3 pisos turísticos, apartamento turístico. Aprovechamos la infraestructura que se lo permite la ley de turismo del gobierno vasco, le permitía eso. Ha habido tal follón que ha tenido que salir del ayuntamiento diciendo, oiga, que en verano la gente que está estudiando se mueve para másteres, se mueve para, ¿cómo se llama?, para doctorados, hay un movimiento. Les ha obligado por ley un 20% de las plazas existentes en esas residencias que sean única y exclusivamente para estudiantes, porque el mercado de rentabilidad estaba ahí. Esto es muy interesante, ¿eh? Yo me acuerdo que en Toulouse, que fue la primera vez que vi esto, claro, el concepto de piso turístico no vale. Yo me acuerdo que en Toulouse teníamos un edificio gigante, en Toulouse está Airbus, lo cual hay un movimiento de ingenieros, de gente especializada, y el mismo piso, el mismo bloque de pisos, había trabajadores de Airbus que trabajaban 3 semanas y luego se ponían a París, a su lugar, turistas y estudiantes. Claro, entonces el concepto de piso turístico, de repente, ahí va, estos conceptos que estoy manejando no hay que cambiarlos, porque de repente vamos a hacer un modelo que es mucho más multivariante y lo vais a ver ahora, ¿eh? Es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque es simplemente constantemente marco legal y obtener la tasa de beneficio. Y esto viene complicado por otra vez. Solo lo voy a decir, ¿eh? Pero este debate, como suele aparecer y aparecerá con los alquileres, nos movemos en mercados imperfectos. ¿Qué significa? En el urbanismo y la vivienda se mueven en mercados imperfectos. Cuando oís que esto es un programa de oferta y demanda y que no hay pisos suficientes, no está muy mal fundamentado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da valor? Mira, se suele poner siempre el mismo ejemplo. Yo cuando compro, y lo vais a ver ahora, ¿eh? Yo cuando voy a una fábrica de coches, el primer día que coloco ese coche en el mercado, se empieza a devolver. A pasarme el tiempo se va devolviendo. ¿Por qué? Por producto en cadena se evalúa. Si yo tengo una parcela de suelo, si yo retengo la parcela de suelo, ¿qué es lo que pasa con mi parcela de suelo? Que va subiendo. Va subiendo, pero no porque haya apostado un dinero en el mercado en el cual yo voy, ¿qué va? Eso se modifica simplemente por la normativa del plan general. De repente te llega el plan general y te dice, esa parcela que no vale nada, te voy a dar X número de edificabilidad, vas a poder construir un número de viviendas y acabo de pegar, hecho ya. Eso viene derivado de una actividad de inversiones, nada. La propia retención especulativa me genera propio beneficio. Y esto es importante para entender luego lo que va a ser los debates de vivienda, ¿eh? Por eso se suele ver de varios submercados. Pero bueno, no me interesa ahora. Y quinto, ¿qué es lo que juega? Esto es muy interesante, ¿eh? ¿Qué es lo que juega quien hace una inversión en un piso turístico? Juega con dos rentabilidades. Por eso es también tan interesante. Por una parte, esto es muy curioso. Cuando compra... Dios mío. Vale. Cuando compramos una casa, esto es muy divertido, cómo funcionamos psicológicamente en nuestra linda cabeza. Cuando compramos una casa, todos tendemos y la queremos colocar en el mercado, todos tendemos ¿a qué? A sobredimensionarlo, el precio, a sobredimensionar. Nadie está dispuesto a pagar menos de lo que pagó. Y todos tendemos, con el paso del tiempo, a agarrarlo un poquito más. Es lo que se llama, todos funcionamos con la renta de anticipación. No compramos con las expectativas de lo que hemos pagado, sino por las expectativas futuras que voy a poder en la inversión de la casa. Esto es muy psicológico, ¿eh? Es muy divertido. Hablas con las inmobiliarias y la resistencia que tiene la gente a bajar el precio que ella o él piensa que tiene la casa es durísimo. Además, porque la casa no es casa. La casa hay unos afectos, hay interrelaciones mucho más. El concepto de casa o hogar es mucho más complicado que una estructura física. Y eso también hace que esa estructura se interrelacione de forma diferente con el objeto. Entonces, ¿qué es lo que les pasa? La renta de anticipación es estructura del mercado. El que lo tiene que ver como piso turístico, es decir, yo saco un dinero por el alquiler y por otra parte el beneficio que yo espero obtener cuando se venda en el mercado. Es decir, de un piso turístico sacamos 2 beneficios. Uno, el alquiler, y si esto se pone mal, ¿qué es lo que hago? Vendo. 3 plusvalías. Y eso es lo que me estructura la forma de cómo accedo y compro la casa. Y fijaros, estos son datos del País Vasco, ¿eh? La casa, ¿qué características tienen las casas? Que nunca bajan. Es decir, los mercados intermedios. No bajan. Te lo digo. Este es el dato que es el del gobierno. Precio medio de la vivienda del País Vasco en tercer trimestre de cada año.
Puede haber en un momento determinado que baje. Y yo hago características. Pero si yo veo los datos globales, más allá de mi situación personal, los datos siempre son tendencia al alza. Podrá subir más o menos, pero los datos globales me dan ese mercado que nunca será de los que menos se pierde. ¿Por qué? Por las características que tiene la inversión. Esto yo tengo, son datos sacados del gobierno vasco. Y la pregunta que me queda al final, en esta primera parte, digo, y al final, ¿quién te va a alquilar una casa? En estos contextos de rentabilidad, beneficio, ¿quién te va a dedicar a alquilar una casa a un precio relativamente normal y accesible? Nadie. Y sobre todo por otro problema. Somos un mundo de propietarios. Y detrás de cada propiedad nosotros estamos estructurando los precios de la siguiente generación, que a veces nos olvidamos. Porque el problema de la vivienda es solo el 13% de la población. El resto somos propietarios. Y estructuramos el mercado. El problema no es el otro. Parte del problema lo tenemos nosotros, que a veces echamos batallas fuera. Vale, ¿cómo se estructura? Muy bien. Vale, ¿cómo se estructuran las inversiones? Esto es muy interesante, también muy divertido. Hay dos modelos gigantes, por eso cuando hablamos de pisos turísticos tenemos que matizar mucho. Hay dos estructuras. Una es la que las agencias especializadas en apartamentos turísticos están inscritos en el registro y compran o gestionan zonas estratégicas de la ciudad. En este momento hay empresas que son dedicadas a gestionar. Tú entregas tu piso, se lo dejas a la empresa y la empresa te da su rentabilidad pasado un tiempo y se acabó. Hay todo un mercado ya especializado. ¿Cómo funciona? Aquí son de registro, de Barcelona. Son estructuras que funcionan en pequeña propiedad, que no son grandes contenedores de vivienda, son pequeños. Y me he encontrado, por ejemplo, fijaros. No va. Si intento dar la lucecita. Vale, lo que está contando. Bueno, lo que está comentando. Ahí, por ejemplo, me he encontrado con empresas especializadas en pisos turísticos, inmobiliarios, que tienen 3 pisitos en Bilbao, 3 pisitos en Donosti, 4 pisitos en París, 3 pisitos en Roma. Es decir, van estructurando el mercado sin grandes inversiones, en pequeños pisos, y lo van distribuyendo por aquellas zonas que tienen grandes demandas turísticas. Este es el mercado típico, o el mercado típico de una persona que tiene 2 o 3 pisos turísticos. Por lo que he estado viendo, las estructuras, más de 2 o 3 pisos turísticos nadie tiene. El mercado funciona fundamentalmente, en contra de lo que se dice, funciona de pequeños inversores. ¿Cuándo empiezan los grandes inversores? La estructura de los grandes inversores es diferente, y eso lo pillo. Ya está, sí. No tengo más. Vale. Ese pequeño inversor. Fijaros, no sé si estaréis alguien por ahí. Estos son los nombres de pequeños inversores que sacó de derecho. Esto es todo cómo se estructuran los pequeños inversores que van sacando sus pequeñas propiedades. Ya te puedes sacar todo, ¿eh? Si puedes sacar datos, oh Dios mío, te puedes sacar hasta el pie que calzas, casi casi. Entonces, lo que digo, aquí tenéis pequeños, no voy a seguir más por si acaso conocéis a alguien. El gran inversor funciona de otra forma. A los grandes inversores no les interesan los pisos turísticos. ¿Por qué? No quieren follones con el vecindario. No quieren follones con el vecindario. Ellos se estructuran de otra forma. ¿Cómo estructuran? Pues fundamentalmente el gran inversor, ¿qué es lo que hace? Construye edificios enteros. O medios edificios enteros de apartamentos que no tengan vinculación con qué, con los residentes, porque no quieren líos. Estos son todos de Bilbao. Fijaros, de repente te encuentras edificio de Apuria que se compra medio piso y convertir 84 millones y 47 en pisos turísticos. O el que está ahora en La Viaga, o el que se ha decidido también en Sabina Gran Limpiona, y creo que aquí os está cayendo uno. Algún edificio que va a ser de apartamentos, si no me falla la memoria, en la versión. Es decir, para ellos el problema de los pisos turísticos no les interesa. Tienen capacidad económica. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que otra escena, por ejemplo, el Jardín de Avia, están hecho lo que era el antiguo edificio de Misericordia, también lo han hecho entero, se lo han pillado entero. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es muy interesante hablar. Esto me decían,
no pasa nada. Que me va mal la cosa, de repente ese pequeño apartamento turístico que se convierte en un piso neto, en una zona perfectamente muy atractiva. Y en un Bilbao que un tercio de la gente vive sola, ahora que quiero más. Es decir, van jugando con rentabilidades, que tú les puedes hacer móviles y reconvertir de una forma o de otra, que se están haciendo con un parque de vivienda que no es colgar ahora, sino en un modelo que en Bilbao no hay suelo para construir, me estoy previendo escenarios futuros. Ese es el problema, ¿eh? Los problemas no son la molestia, etc. Los grandes problemas es que están estructurando gran parte del mercado inmobiliario. Y yo creo que va más por ahí. Vamos a ver ahora números. A esta hora hemos visto teoría. Ahora vamos a estructurar números. Evolución de los pisos turísticos en las tres capitales. Esto es otra cosa que es interesante. Cuando empiezas a cruzar datos, las cosas las relativizas. Resulta que no es lo mismo cómo funciona Bilbao que cómo funciona Donosti. En Donosti, el boom de los pisos turísticos se dio hace 6 años, 7. Fijaros los datos. En Donosti, el gran boom se dio del 17 y 19, antes del COVID. O sea que ya es hace tiempo. Planteamos este problema ahora, pero no. En cambio, en Bilbao, el gran boom se da después del COVID. Esto es interesante porque cuando se hace generalizaciones luego tienes que ir matizando exactamente lo que estamos viendo. En cambio, Vitoria no tiene problema de pisos turísticos, nada. Luego veremos por qué, hay razones de fondo, ¿eh? Entonces, os fijáis, en Bilbao hay 1054, bueno, creo que ahora está en 1078. 1078, Donosti son 1200, sí, hay 1078, 1247, no. En total, en el País Vasco hay 4848 pisos turísticos. Se concentran fundamentalmente en las tres capitales. Hay un caso rarito, que yo siempre cuento es el caso de Bermeo. Bermeo tiene una de las mayores concentraciones de pisos turísticos. Y yo cuando analizo datos, intento excavar un poquito. Yo a veces pienso que en gran parte está asociado a la pesca y a los contratos temporales que van vinculados al sector pesquero. Porque Bermeo, así como piso turístico, como zona turística. Y entonces, claro, ya lo que os comentaba antes, estructuras de pisos turísticos que se emplean para otras funciones que no son para turistas. Y me sale, cuando vi el caso de Bermeo me extrañó muchísimo. Y viéndolo va por ahí. Y esto es importante, ¿eh? Entonces, fijaros, cada capital tiene una lógica diferente. En Bilbao la subida será posterior al COVID, en Donosti será anterior al COVID y en Vitoria no hay problemas. ¿Qué significa esto? Bueno. Desde un punto de vista legal, solo esto no os voy a liar mucho, ¿eh? Hay 4 modelos, que son habitaciones turísticas, que no pueden superar el alquiler de 3/4. Está la vivienda turística, para 8 personas como máximo temporalmente, hoteles o pensiones, se mantiene un uso de equipamiento, y apartamentos turísticos y apartahoteles. Esto es interesante porque luego vamos a hablar de esto. El problema que tenemos con los datos es que cuando van al gobierno vasco, no dicen si es apartamento, si es piso, etc. Lo cual es un lío porque me he encontrado con pisos turísticos que realmente son apartamentos turísticos, lo cual los marcos legales y la declaración de Hacienda son diferentes. Bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado? Yo cuando hacía este dato, analizábamos los datos, decía, joder, ¿de dónde ha salido tanta gente que ahora se dedica de turismo? Dios mío, es que esto, veis los últimos 2 años de Bilbao, o vais por ahí y es un fenómeno que ya casi nos invade todo. Es muy interesante. Después del COVID, hay teorías que dicen que es en gran parte por los ahorros acumulados y no gastados en los años anteriores. Después del COVID hay un boom terrible de gente que sale a hacer turismo. Pero aparece un fenómeno que es curioso. Es curioso, ya que va a haber lo que especificar. Claro, ¿quiénes son los perfiles de la gente que va a un piso turístico? Cuando empezamos a analizarlo, decía, joder, son gente que va en familia, con 2 hijos, con el número de hijos, y que no se puede permitir el lujo de pagar un hotel y tener que pagar el desayuno, la comida y la cena. Es decir, va para un perfil de turismo, es decir, de clase media. ¿Qué pasa? O yo me voy con unos amigos o amigas, me voy a un piso turístico porque no tengo dinero, capacidad para ir al hotel, pagarme la comida de cena, etc. Es decir, los pisos turísticos vienen a cubrir una demanda de una clase media
que de otra forma no podría viajar. ¿Y esto por qué? Porque este cuadro os lo explicará. Este cuadro es muy interesante. ¿Cuál ha sido la oferta hotelera que ha ido creciendo a lo largo de estos años en las tres capitales? Si os fijáis, ¿dónde tengo el punto rojo? Aquí arriba. ¿Aquí? Abajo, vale. Vale, esto es fijar, esto es muy interesante. Realmente la oferta hotelera que se ha dado en Bilbao, en Donosti, fijaros, 1, 2 estrellas y pensiones, 3 y más. Si yo veo realmente qué es lo que ha crecido. Realmente lo que ha crecido es la oferta hotelera, ¿para qué? Para 3 y más estrellas. Si yo analizo en Donosti, la oferta hotelera, pero fijaros en Donosti, se han creado 2.771 y apenas 677. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Que de repente se han creado una oferta hotelera que no coincide con la demanda. Y esa demanda que no tiene capacidad para pagarse ese piso de 2, o ese hotel de 2 o 3 estrellas, ¿a dónde se va? Al piso turístico. Me cubre esa demanda. Pero, y aquí hay otro detalle que luego lo comento también, estructuras básicas que cubren ese perfil que hace las pensiones. Las pensiones de toda la vida, que era para los que no llegan a mover, pero bueno, van desapareciendo. Van desapareciendo estructuralmente y aparecen esta nueva cobertura. Por eso os digo, para entender todo este fenómeno resulta más complicado que simplemente analizarlo. Fijaros, el crecimiento hotelero se hace construir hoteles de 3 y más estrellas en el 67% de los centros abiertos entre el 2016 y 2024. Es decir, hemos ido hacia un supuesta turista de élite, que es la que nos baja los dineros, bla, 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 pero en la práctica, de gran parte del turismo no se mueve. Lo vais a ver todavía con más números. Fijaros, ¿cómo está la situación? Plazas ofertadas por los establecimientos hoteleros el día de hoy, hasta el 24, en Bilbao 9.857. Número de plazas ofertadas por pisos turísticos 4.056. El 31% ya de la demanda lo cubren ya los pisos turísticos. Lo cual estamos hablando de cómo estamos estructurando ese turismo que, nos guste o no, lo necesitamos. Porque es el modelo, nos guste o no, que se ha apostado. Eso podríamos criticarlo o hacerlo, pero es el modelo con el que estamos funcionando. Una de cada 3 plazas que se oferta está vinculada a un piso turístico. A ver. ¿Cuáles son las pautas de localización de los pisos turísticos? Esto también es muy interesante, Os vuelvo a decir, la turistificación no se da en toda la ciudad, solo se da en zonas concretas de la ciudad, que es donde aparecen los problemas. Primero, se localizan cerca de aquellas zonas que son focos de atracción turística, el ensanche y el casco viejo. Si los focos de atracción turística son el ensanche y el casco viejo, en esa identidad que ahora todos comemos pinchos, que no es un mito, o que todos los mitos que se van construyendo será interesante cómo se construye el producto turístico. Yo siempre suelo, bueno, no voy a ser un poquito salvaje, yo siempre digo la estrainera, eso es un invento del siglo XIX. Llevamos boina del siglo XVIII a las carlistadas, y las ovejas llegaron en el siglo XVIII. Pues todos los grandes mitos que construyen la identidad. Y la comida, yo, mi cuñado, que ya es mayor, bueno, ¿pinchos qué? Si aquí nos moríamos, hombre. Era el cocido, echaban las alubias, se echaba esto y sobrevivíamos como podíamos, como el que hacía el 29% de la gente. Es decir, pero necesitamos crear mitos para la identidad. ¿Y para qué? Para relacionarnos y construir el producto de identidad. Lo que estaba comentando, se localiza, ¿qué es lo que nos pasa? Y luego lo veremos igual, Se localiza fundamentalmente en zonas que una vez que tú las has saturado, se van al efecto dominó, que van a los barrios adjacentes. Eso lo veis en el caso de Bilbao. En el caso de Bilbao. Son barrios que desde un punto de vista de su configuración social presentan una diversidad muy grande, luego lo veremos. De los 37 barrios que hay en Bilbao, el 50,3% de los pisos turísticos se concentran en 5 barrios. Estos datos, aquí están interesantes. Esto es como estructuramos los pisos turísticos. En Bilbao hay 4 zonas, de las que llamamos. Son la zona de Abando y Tauchu, que tiene 266 y que es la que mayor renta económica tiene
de toda la ciudad. El casco viejo, que tiene 152, Iturralde, que es Iturribide, que es el efecto dominó de todo lo que no entra en el casco viejo. 228, San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. Que vuelvo a decir, no es para turistas, es para ese mercado migrante, otro tipo de mercados, pero que se han regularizado como pisos turísticos. Y tercero, Matico, está en Churibari, que son 126. Curiosamente, en Donosti el proceso de concentración es muchísimo mayor. Solo son 3 barrios. Donosti, el problema de los pisos públicos, son 3 barrios. Fijaros, centro, el barrio centro, tiene 552. Antiguo 107 y Gros 309. Y luego, Vitoria prácticamente no tiene. Se concentra en el casco viejo y que tiene unos perfiles muy concretos que están en parte vinculados a una combinación de datos muy importante. Fijaros, esto es también interesante. Esos barrios donde se concentran esos pisos turísticos, ¿qué perfiles tienen? Son barrios con renta económicas altas. Primer mito, todo eso de que se me genera gentrificación y estas cosas. No, cuidado, esto hay que matizarlo. Y con una población envejecida. En algunos casos, un tercio de la población tiene más de 65 años. Fijaros, Abando tiene la mayor renta y ya casi un tercio de la población tiene más de 65 años. Y apenas tiene población emigrante. En cambio, el casco viejo sí reúne unas condiciones que son diferentes. 1 de cada 4 viviendas del casco viejo está en alquiler. Y ahí el mercado turístico les ha afectado de lleno. De hecho, un 14% de la vivienda que está en alquiler es para turistas. Yo creo que es el caso más claro donde se podría dar ese perfil directamente. Pero fijaros, son todo poblaciones pero muy envejecidas. En el caso de Donosti todavía más. Y población extranjera apenas tienen, exceptuando el casco viejo. El casco viejo junta los 3 elementos, que es gran cantidad de parque de vivienda en alquiler, alta población extranjera y una población envejecida. Pero también te digo, el casco viejo tiene la 6ª renta más alta, digo. Que esa es otra. Esto yo me suelo decir con mis colegas, los que tenemos edad, es la gentrificación no ha hecho los pisos turísticos. Los hicimos nosotros, que entramos en los 80 y 90, que ahora somos funcionarios ya de tercera edad. Los que hemos hecho la gentrificación hemos sido nosotros, lo que hemos cambiado no es el barrio directamente. Bueno, voy a hacer un poquito. ¿Ha supuesto algo, o estos pisos turísticos, ha supuesto algo en los alquileres? No. Solo el único caso es el casco viejo de el que hemos cruzado. De hecho, la política de alquiler, de subida de alquileres, es mucho anterior a los pisos turísticos. Y han subido con pisos turísticos y sin pisos turísticos. Fijemos. Primero, hay cierta dificultad a la hora de valorar la situación actual de los alquileres dependiendo de la fuente de información que se emplee. La evolución de los precios de los alquileres de pisos turísticos no se registra. Y luego, ¿qué son? Son alquileres cambiantes. Esta es otra. Yo de repente en julio digo, lo alquilo de una forma, a tal precio. En agosto, que es un poquito mayor, lo alquilo a otro precio, y en septiembre, que me llega un poquito más bajo, voy cambiando los precios. ¿Para qué? Para adecuarme al mercado. Lo cual, calcular alquileres en estos casos es bastante complicado, os lo digo, en base a datos. Segundo, hay un continuo incremento de alquileres y se está dando en mayor o menor medida la ciudad. De los 11 barrios analizados, las ciudades se centran en Casco Viejo, Iturralde, Achuri y San Francisco. No precisamente en las zonas con más renta económica. Tercero, hay un continuo aumento de los precios de alquiler que se están dando en mayor o menor medida en toda la ciudad. Bueno, la duda es que si las subidas vienen derivadas por la cercanía del área central o por la existencia de pisos turísticos. Para lo que os comentaba antes, si los pisos turísticos tienen que colocarse en el área central de una ciudad, ¿es por estar a lo del centro o por el piso turístico? Lo cual también genera otro debate que habría que hilar mucho más. Bueno, esto de los barrios, etc. Voy a centrar esto. Lo que estamos hablando, alquileres. Este es el caso, por ejemplo, del derecho. ¿Hasta qué punto cambia o no cambia? Cambia. Si vosotros veis la evolución de los pisos, los precios del alquiler en techo, sin tener no un mercado de pisos turísticos bajo, prácticamente bajo, los precios de alquiler no han dejado de subir. Es decir, no hay una correlación tan exacta. El mercado funciona por otra parte.
De hecho, en estos momentos, en Guecho hay 2.868 viviendas en alquiler. El segundo elemento que vemos, que no es, ya vamos acabando, el segundo elemento que vemos es el programa de cuartos habitacionales. Es decir, cuando yo tengo una casa y lo alquilo por cuartos. Este es un hecho que se dio en el casco viejo y se ha dado otras zonas. ¿Pero por qué? Tiene varias explicaciones. Primero, los cuartos, aquellas casas que ofertan cuartos habitacionales no están sujetos a la normativa de pisos turísticos. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué significa eso? Que yo en un edificio puedo tener 2, 3 pisos que ofertan cuartos. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la normativa. De hecho, ahora con la reforma de PGU de Bilbao se han igualado los pisos turísticos con los pisos que ofertan cuartos, precisamente para evitar ese problema. Segundo, ¿qué característica tiene? Un salto ahí de pisos turísticos a habitación, a vivienda que ofertaba cuartos. ¿Por qué? Porque tiene una mayor rentabilidad. Pensar un poco, si yo tengo una vivienda la puedo alquilar durante un mes o dos. Si yo tengo un cuarto, ¿qué es lo que lo coloco en el mercado y qué es lo que hago? Constantemente moverlo. Porque en el fondo lo que he hecho ha sido fraccionar la casa y venderla entonces. Lo cual me sugiere mucha más rentabilidad. Por una parte, rentabilidad, por otra parte, normativa, y luego se lleva a algunas situaciones kafkianas. Hoy lo digo. En teoría, tú lo que tienes que hacer, si tú tienes una vivienda que la vas a vender a cuartos, es decir, a colocar cuartos, en teoría, en Bilbao por lo menos, en teoría no tienen que ser más de 3 habitaciones de cuartos, pero hay más, se han detectado más. En teoría tú tienes que vivir en la casa. Y tú tienes que reservar un cuartito para tu vivienda en la casa, lo cual cuando venga... ¿Qué era lo que pasaba? Que eso es imposible de demostrar. Ejemplo, y esto yo lo he vivido en este caso. ¿Cómo se llama? Va a la revisión, entra en el cuarto y dice, oiga, aquí hay una habitación cerrada, aquí no vive nadie. Le denuncian. Van a los juzgados y dice, no, estaba con mi novia de viaje. Demuéstrame que no. Lo cual, claro, esto es sistemáticamente. ¿Y qué es lo que se hace? Pues tradicionalmente lo que se hace es, como yo estoy registrado en esta casa, me busco algún hijo o alguna hija o algún pariente cercano y me lo coloco como propietario de la casa. Que es, de alguna forma, que me sirve para cubrir, matricular, ¿cómo se llama? Lo empadrono ahí y tan ricamente ya he cubierto todo el procedimiento. Y encima eso me permite saltar a campo legal. Entonces, lo que son, este mercado, ¿por qué se caracteriza? Por una parte, por la rentabilidad, segundo, por no tener un mercado específico, y luego genera un efecto que yo me acuerdo que cuando hablaba con Cáritas, me lo explicaba muy bien. Me decía, las pensiones tenían una función social. ¿Os acordáis de ese hombre o mujer mayor que vivía en la pensión toda la vida? Solucionaba de forma parcial su problema habitacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las pensiones han desaparecido prácticamente. Entonces, de repente, me contaba de repente todo ese mercado han entrado en servicios sociales, cuando antes vivían en esa pensión con una relativa dignidad y tenían parte resuelto. Me ha parecido un montón de gente que tenía esas condiciones, que cómo ha ido evolucionando y cómo han aparecido ¿cómo se llama? Las viviendas que ofertan cuartos, que han desaparecido, se les han cargado. Claro, y eso volvemos al tema. Si tú eres un emigrante o haces determinados trabajos que tu renta económica no es muy alta, ¿a dónde te vas? ¿Y te toca trabajar en Bilbao? ¿A dónde vas? ¿A un hotel de 3 estrellas? Ese mercado se va atrayendo, ¿eh? Y ahí hay un debate también en la propia estructuración del propio mercado. Y luego, vale. Aquí, estas son las que se ofertan en Guecho. Prácticamente es un mercado muy pequeñito, ¿eh? 59, en este momento en cuanto en Guecho hay 18, se están ofertando 59. Conclusiones. ¿Cuáles son los debates que tenemos a ver? Hay un debate, un concepto que se manejamos ahora, que no es viejo, por otra parte, no es nuevo. Necesitamos el turismo. Hemos hecho un modelo que nos guste o no, necesitamos el turismo. Aunque sea, les pueda gustar o no. Hoy manejamos el concepto de capacidad de carga,
que es lo que intentamos con los debates que tenemos en el tema. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el número de turistas que nos pueden venir a mi ciudad sin que ésta se degrade? Es decir, ¿cuál es la capacidad de mi ciudad para asumir un número X de turistas? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Estructuramos las licencias, estructuramos la ciudad, asumiendo qué es la capacidad que podemos tener en esa ciudad. Este es el primer concepto que manejamos. Segundo es, y aquí hay otro debate gordo, ¿cuál es la función que asignamos a la vivienda? Que yo creo que es uno de los debates más gordos. Es decir, en el momento que colocamos la vivienda como una actividad económica, el mercado de la vivienda se distorsiona. ¿Por qué? Porque pierde su función social. La vivienda está orientada y construida para cubrir una necesidad básica. Si sacamos esa necesidad básica y lo construimos y lo colocamos en el mercado como actividad económica, el mercado se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque al final esa vivienda, quien más capacidad económica, es la que va a estructurar y acaparar el mercado. Entonces siempre decimos, tenemos que volver a esa función básica, que es la actividad económica. Tercero, necesitamos un marco legislativo cada vez más restrictivo y un desarrollo de política fiscal, que es ahora, de alguna forma, lo que hasta el propio gobierno vasco está desarrollando. La política fiscal les está generando unos beneficios que no cotizan, que no se declaran. Y es en gran parte lo que está posibilitando su desarrollo. Ya os comentaba, tiene una rentabilidad de 5,9, una de rentabilidades más altas. Y con las posibilidades de en un futuro poder vender la casa, etcétera, etcétera. Tercero, ahora se está planteando, a partir del 5 de julio funciona lo que es la obligación de la ventana única digital. Es decir, ahora va a haber obligación de registrar la casa, lo cual me va a permitir hacer un seguimiento, etcétera. Y tercero, cuarto, hay un problema que se están encontrando, un problema legal bastante gordo. Por ejemplo, me voy al Ayuntamiento de Bilbao, eso ya lo he hecho, no se lo he hecho hace mucho. Ya, por ejemplo, no voy a explicar esto de Bilbao, pero bueno, han restringido los pisos turísticos. Si antes era prácticamente ¿cómo se llama? A primera planta, ahora prácticamente tienen que hacer, ¿cómo se llama? El acceso exterior, etc. Y luego hay una herramienta que luego lo veis, que es realmente la que va para los pisos turísticos, que es la modificación de la ley de propiedad horizontal. Lo que estaba comentando, ¿qué es lo que nos ha pasado? Yo me acuerdo que este debate lo tuvimos en el Consejo de Planeamiento. Y luego tiene 1078, pero este tiene 1378 viviendas turísticas. ¿Qué es lo que nos pasa? Que, aun pudiendo modificar la ley, no les podemos retirar. Dicho de otra forma, ellos han adquirido un derecho, que es el derecho al piso turístico, y es un derecho ilimitado. Lo cual, aunque haya muchas modificaciones, no las vamos a tener que hacer trabajo directamente. Claro, eso que me genera un submercado, cuando la oferta es restringida, si yo tengo una licencia, ¿qué es lo que consigo? Que me sube el precio. Entonces, claro, son las distorsiones. Y por último, hay un debate aquí que es interesante, es si no estamos asistiendo ya a una explosión de una burbuja turística. Hay autores que ya empiezan a anunciarlo, porque esto es un mercado que puede aguantarlo hasta cierto punto. Pero tendrá que haber un momento, más tarde o más pronto, que esto se desinfle, porque está de alguna forma incrementado. Solo os voy a comentar y con esta parte. Alternativas que se están planteando. Una nueva ley de turismo se está planteando ahora y aplicación del reglamento de alquiler de corta duración, que va vinculado más o menos a lo de la venta única digital. Se plantea un código ético de turismo, no sé qué recorrido puede tener, mientras no sea obligatorio, aquí lo ético tiene un recorrido limitado, y mayor control sobre las viviendas ilegales. En estos momentos hay 15 inspectores, de los que 5 son personal jurídico, no hay más. Lo cual cuando llegamos con gobierno vasco este debate. El plan territorial sectorial de recursos turísticos, un tributo de estancias turísticas, el famoso, ¿cómo se llama? Impuesto, que cada vez que sale encima de la mesa se da una especie de pequeño revuelto, de alguna forma. ¿Qué? Tasa... ¿Perdón? Tasa turística, ¿no? ¿Cómo? Tasa turística. Sí, tasa turística.
Aquí se llama política, es la tasa turística. Hay un problema ahí que cada vez que se aplica. Y por último, las modificaciones de PEGLO. Es decir, vuelvo a decir, estas son competencias que en gran parte son de los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que ni siquiera han sacado normativa, porque tampoco es un problema. Hay otros ayuntamientos que poco las intentan sacar, pero solo os apuntaré dos cosas. El caso Barcelona. Bueno, voy a acabar con esto y voy a acabar, para imaginaros en qué situación estamos. Y luego realmente lo que van a pagar los pisos turísticos es esta normativa que ya se aplica. A partir del 3 de abril del 25, la ley de propiedad horizontal se modifica para permitir que a las comunidades de vecinos decidir sobre la instalación de nuevos pisos turísticos. ¿Esto qué significa? Que si la comunidad de vecinos no quiere un piso turístico, no hay. Para instalar nuevos pisos se requiere el voto favorable de las 3/5 partes del total de la propiedad de propietarios que representen a sus 3/5 partes. Realmente, con esto es realmente la herramienta más potente que hay para parar los pisos turísticos. Y luego, vale. Y con esto voy a acabar. Fijaros, hasta cómo puede estar la situación, ¿eh? Y con esto acabo. Señor Comi, alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. En el 23 sale un decreto de la Generalitat que dice lo siguiente. Prevé que 47 municipios con mayor tensión en el mercado de vivienda redacten planes urbanísticos que fijen cuántos apartamentos turísticos y dónde se podrán dar. Se les exige 47 ayuntamientos. Un intento por ordenar. Y nos dice, si esos planes no están antes del 2028 al 2028, las licencias quedarán sin efecto. Dice el señor Jaume Corbí. ¿Qué pasa? Pues no hago el plan. Así, directamente, suspende todas las licencias. Hay la aplicación del plan. Claro, ahora imagínate una ciudad como Barcelona que tiene más de 10.000 pisos turísticos registrados. No te cuento los ilegales. Pues pasó lo siguiente. Apartautur, que es el representante de los pisos turísticos, reclamó, y está todavía en juicio, 1.000 millones de euros por su cierre en concepto de indemnización. Dime tú qué ayuntamiento, simplemente con que te caiga la mitad, puede hacer frente a eso. Claro, todavía se impugna, pero si de repente sale una sentencia firme, has vendido al ayuntamiento como para varias décadas. Y este es un problema, yo me acuerdo que hablando con el alcalde de Donosti, de Bilbao, etc., este es un problema que tienen terroríficamente miedo. Cada vez que tú tienes que hacer una restricción de pisos turísticos. No, si el problema no es en la normativa, es que sabes que más tarde o más pronto acabas en un juzgado. Y una vez que entras en un juzgado, puedes tener suspensión cautelar, la indemnización, y puede prolongarse, y mientras no hay una sentencia firme, yo puedo seguir con la normativa anterior de piso turístico. O sea, los intereses que hay son terribles. Con esto acabo ya. Muchísimas gracias, Quique. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. El que quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano. Primero voy para allá. Necesito hacerte un apunte sobre lo último. Ahora la ley está al revés. Si alguien quiere poner un piso turístico, tiene que pedir permiso. ¿Cómo? Sí, tiene que pedir permiso, y en ese permiso tiene que estar incluido el acuerdo de los vecinos. No que los vecinos se protejan viendo el registro de la propiedad. No. Es una decisión de comunidad de vecinos. No, pero la ley la han cambiado. Ahora mismo tú tienes que solicitar permiso a las instituciones para poner una vivienda turística. Sí. No la comunidad tiene que protegerse haciendo una reunión con todo lo que lleva, el notario. El primer punto es siempre el mismo. Es decir, tú tienes que ir al gobierno vasco y pedir la licencia de piso turístico. Vale, no nos enrollamos en eso, pasamos a preguntas y tal. Vale. Otra cosa, que yo viendo tu presentación, creo que me puedo atrever a hacerte una pregunta. El IBI. El IBI. Si se supone que la vivienda es un derecho, ¿por qué nos cobran
por vivir en un sitio que ni compramos ni vendemos, estamos ahí toda la vida y todos los años tenemos una multa por vivir ahí. Oh. Uy, permíteme que yo... El concepto del IBI es otro, ¿eh? El concepto del IBI es lo siguiente. De repente, tú por vivir en una zona tienes luz, tienes asfalto, tienes que unos servicios de basura, tienes que hay unas inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, el IBI se paga proporcionalmente porque resulta que todo el conjunto de la ciudad no funciona igual. Dicho de otra forma, que es el problema de las plusvalías. Si de repente a mí me hacen, y esto sería para otro debate, ¿no? Si a mí de repente, delante de mi casa, me hacen un parque, de repente mi casa sube. Si de repente a lo de mi casa me hacen una boca de metro, mi casa se dispara. Es decir, ¿por qué? Porque como tal como estructuramos en la ciudad y los servicios, hay gente que tiene, por decirlo de alguna forma, tiene unas plusvalías más y otras menos. No es lo mismo una intervención en Abando que en Ocharcoaga. Entonces, el IBI, en teoría, se plantea como una especie de elemento regulador a través de impuestos directos, de alguna forma, de la forma de funcionamiento de la ciudad. Por eso, si pagamos IBIs diferentes, que se calcula en los plusvalías. Y el IBI nunca paga el precio. Hasta ahora había una diferencia entre los precios reales y el IBI bastante grande, porque hacer el IBI es un lío bastante grande, y renovarlo era bastante grande. Mi piso vale la mitad que hace 10 años. ¿Dónde está la mitad del IBI? Yo no sé tu caso. Te digo, yo no conozco pisos que valgan la mitad, a no ser que haya un acontecimiento externo, es decir, que te hayan construido de repente una fábrica o de repente una autovía, es decir, si no hay un elemento externo. Eso es fluvial. ¿Qué? Eso es fluvial, por ejemplo. O una es fluvial, claro. Entonces sí que se baja todos los precios, porque te va a entrar media boca de todo coche que parte. Pero por eso te digo, a ver, pero eso son estructuras, pero vuelvo a decir, habrá que cada uno en cada caso. Pero en teoría el objetivo de un IBI es de alguna forma redistribución de los costes y beneficios que va con el desarrollo urbano. ¿No hay más preguntas? Sí, yo te voy a animar un poco. La calificación de una propiedad privada no ubica el régimen político en el que estamos como comunista. No entiendo nada. Pues eres sociólogo. Yo no, sociólogo sí, pero y también creo que entiendo. No entiendo cuando se... ¿Puedes hacerme una pregunta? Mastico. Bien, vamos a ver. Creo que vivimos en una sociedad capitalista donde se respeta la propiedad privada, ¿no? De repente compro una vivienda y viene una persona, yo queriendo defender a la gente que puede alquilar su vivienda en el formato que desee. Yo no estoy de acuerdo, porque toda acción tiene costes. Es decir, si yo alquilo, saco del mercado, etcétera, tienes costes. Y yo estoy a favor de... Sí, pero yo tengo la propiedad privada la respeto muchísimo, pero no, yo creo que toda acción conlleva costes. Entonces la pregunta es, ¿esta acción qué hago y qué costes tiene para el colectivo? Porque no vivimos en un mundo abstracto, ni vivimos en un mundo... ¿Qué? Claro. Yo creo que gran parte de la administración, yo creo que en mi opinión la función que tiene es política y redistribución. Yo sigo practicando esa vieja escuela. La redistribución es importantísima, que es lo que nos permite socialmente avanzar. No, si no hay más preguntas, yo me animo, tengo otra aquí. Mira, Bilbao... Y no soy comunista. No digo que seas... No estoy personalizando. Entiendo que eres un voluntario y que estás colaborando con dar esta charlita y tal. Vamos a ver, Bilbao y todos los lugares sí tienen sitios para edificar, pero hace algo escaso y luego pone precio. España, el 90% de la superficie está regulada. Hasta que no viene un señor y te dice que te lo recalifica, no puedes poner un ladrillo. Claro, es normal. Es normal. Bueno, una cosa es lo que tú defiendes, ¿eh? Yo tampoco estoy de acuerdo. No, a ver. Yo no estoy de acuerdo en general con algunas posiciones tuyas. Que sí. Creo que deberías de estar un poco más abierto.
porque la sociología un poquito es la capacidad que tenemos de socializar y de empatizarnos con otros formatos de pensar. Gracias, No, te lo digo, a ver, te lo digo, porque ya que tengo 64 y como pasé por varias normativas y legislaciones, etcétera, desde la época de Rajoy, etcétera, el problema, a ver, vuelvo a decir, toda acción tiene costes. Entonces la pregunta es, ¿esos costes cómo los distribuimos? Si yo tengo una parcela de suelo urbanizable y yo lo coloco, imagina, en un momento determinado, en mitad de un campo, aunque sea urbanizable, porque no está urbanizado, claro, la obligación del ayuntamiento es, tengo que construir una carretera de acceso, tengo que dotarle de luz, tengo que dotarle de infraestructuras básicas, agua, etcétera, etcétera. ¿Y quién lo paga eso? ¿El ayuntamiento? El que compra el piso. No, legalmente no. ¿En la ley del régimen local? No, porque es obligación de la ley básica del régimen local, tiene derecho. El ayuntamiento nunca paga nada, son los impuestos. Bueno, el ayuntamiento lo habla como gestor. Pero bueno. Como gestor que al final cobra. Hola, buenas. Oye, gracias por la charla. Yo te quería abordar con una pregunta un poco más global sobre el impacto del turismo. No solamente en el tema de la vivienda, que es un tema que realmente, como has dicho tú, tiene que tener de alguna forma pues, un servicio público, tiene que tener, digamos, estar orientado al servicio de la ciudadanía, ¿no? Pero me parece que estamos aceptando que el turismo es algo bueno, pues que ha venido para quedarse y que bienvenido sea, porque deja dinero, tal. Pero los prejuicios no solamente por el tema, bueno, es una pregunta, yo no sé si es que estoy impresionado un poco por últimamente lo que estoy viendo aquí en Guecho, de las oleadas de gente que viene en los barcos, y tal. Otro día en Algorta no pude coger el metro porque había 300 cruceristas que iban a coger el metro y claro, no pude bajar, ¿no? Entonces, las consecuencias, digamos, en el sentido de que si apostamos por el sector turístico, ¿no? Se deja de lado otros posibles sectores productivos. Entonces, vamos al dinero fácil. Bueno, van al dinero fácil, ¿no? Entonces, por un lado está la restauración, está cambiando las formas de vida de la ciudad. Eso, de alguna forma, se supone que es una entrada de dinero que coge la administración, ¿no? Pues por los impuestos y tal. Pero esto verdaderamente no es un peligro el andar con una especie de monocultivo, como hay en estos momentos, por ejemplo, en el caso de Vizcaya, que como parece que algunos dicen que esto se puede ir al traste, que nos encontremos de repente con una situación muy peliaguda. No sé. Yo creo que la reflexión del turismo sobre el fenómeno del turismo tiene que ser muy amplia, además visto lo que pasa en otras ciudades como Venecia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, no sé, que me gustaría saber tu opinión, para no centrarlo solamente en el tema de la vivienda. A ver, antes se emplea un concepto que es el de capacidad de carga. Es decir, la capacidad de carga es que la reflexión que tienen que hacer los ayuntamientos o la colectividad, es decir, cuál es la capacidad de turistas que podemos tener en la ciudad sin que nos degrade nuestra calidad de vida. Nos guste o no, hemos apuesto por un modelo como gran parte, a partir de que eso sería para explicarlo, a partir de la crisis de los 80-90, que el turismo se ha vuelto el eje. ¿Por qué? Porque esa ciudad productiva de la siderurgia, naval, etcétera, desapareció. Y la otra alternativa, que es la tecnológica, que la otra alternativa es el modelo occidental, etcétera, etcétera, eso es para solo un sector de gente. Una gente muy profesional y muy preparada. Y hay otra parte que va a funcionarios. Es decir, pero desde un punto de vista productivo, lo que fueron los modelos clásicos de, ¿cómo se llama? Los modelos clásicos han desaparecido de producción. Hay toda la teoría de Peter Hall, Castle, etcétera, que ya no compiten en estados nacionales, sino áreas de desarrollo regional. Entonces, la oferta de infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero es el modelo con el que tenemos que partir, y es el modelo también que queremos definir. Pero ya te digo, el plan B, yo las experiencias que conozco, son las tecnológicas, las que más han tenido desarrollado, pero eso es un trabajo para sectores muy especializados. ¿Qué característica tiene la hostelería? Que tiene mucho valor añadido. Es decir, por un bar,
entre distribuidores, mano de obra, ¿cómo se llama? Cocineros, etcétera, etcétera, por cada que monta genera un montón de puestos de trabajo, que es el perfil que estamos hablando. Yo suelo decir, el sector servicios, cuando hablo de ese sector servicios, hostelería, guarda asegurado, de vigilancia. Es decir, las dos estos campos que el tema de la seguridad, que sería muy interesante también, ¿vale? Pero es más o menos el modelo. Que alguien me explique cuál es el plan B. No, tío. Y es cierto, fíjate, en el casco viejo, me estaba acordando, hay unos follones, por ejemplo, conocido Ronda, que hay unos como ascensores que van subiendo a la parte de arriba. Pues bueno, hay unos follones con los turistas porque de repente algún guía ha descubierto que si tú subes en ese ascensor vas a ver una panorámica de la ciudad. Pues casi he visto unas broncas entre la gente que quiere subir arriba y una cola de turistas para intentar entrar, pero de esas y varias, plazas de aparcamiento, accesos en ascensores, o sea, en cadena. Por eso os digo, hay zonas que necesitamos un plan para que precisamente no empezamos, el caso viejo no es negociar, pero esto empieza la experiencia veneciana, etcétera, etcétera, porque el nivel de degradación va a ser grande. Pero bueno decir, aquí también te digo, el turismo solo afecta estrictamente, ya te digo, casco viejo, ¿cómo se llama? Iturralde, Iturribide, fundamentalmente, algo en la zona de Achuri, y luego en el oeste es fundamentalmente Ros y Antiguo y Centro, que es brutal. Bien, el turismo, como has empezado al principio de la conferencia, es una plaga y todos formamos parte de esa plaga, ¿no? Entonces todas las plagas tienen consecuencias y hay que combatirlas de alguna manera. Hay zonas, como has dicho tú, como Canarias o como el Mediterráneo y todo eso, que esa plaga es terrible. Y las consecuencias que ocasiona fundamentalmente es que la gente que trabaja por el turismo, pues cada vez lo tiene peor para conseguir tener una vivienda. Entonces tienen que estar en alquiler, en cuartos, como tú dices, y es que eso es así. El problema es del turismo, es que se ha generado un turismo absurdo, como puede ser el turismo de playa y sol, que en el momento que algún día se propague la idea de que eso es malísimo para la salud, pues igual el turismo se va al carajo. Entonces es que el turismo no es una economía sostenible, tal y como está funcionando. Es una economía de una moda que puede ser pasajera y puede dejar muchos muertos por el camino, Estamos entrando en un tema que sería, parece que para otro monográfico. Ya. Esto es más complicado. Ahí se tiene un libro muy bueno que hace el análisis del turismo global. Y él decía que es un fenómeno el turismo que conocemos es un fenómeno de hace 20 años, Aquí mismo es de 10. Es de 10. O sea, para nosotros el turismo es la vuelta de esquina. Eso es muy interesante, porque cuando hacíamos el caso de Donosti, claro, el concepto de piso, hablamos ahora un lenguaje más pomposo. Pero toda la costa, casas de alquiler de verano han existido toda la vida. Casas en las que tú alquilabas el cuartito para el verano, han existido todo, ahora se llaman pisos turísticos, pero ha sido todo, tú coges toda la costa, eso ha sido toda la vida. O sea que no nos inventamos algo nuevo. Y de hecho es muy interesante, porque cuando haces Donosti, el concepto de piso turístico ahí es que en la casa, o te vas al Quintio, o te vas a toda la costa, a Baclo, el pisito de verano. El pisito de verano que ahora es piso turístico. Igual se estructura de otra forma, pero la estructura es la misma, en parte. ¿Cuál es el gran salto que se ha dado? Sharon lo explica muy bien. El gran salto que se ha dado es que de repente hay una clase media que ya no va a sol y playa, que de repente tiene capacidad económica o cambio cultural, que pues yo quiero visitar museos, quiero probar gastronomía, quiero un paseo más cultural o más natural, una relación con el medio natural, pero eso es un invento de hace 20 años. 20, no tiene más. Claro, ¿y eso cómo lo estructuras? Y vuelvo a decir, a mí siempre me suele entrar la mala conciencia y digo, joder, si yo soy turista todos los veranos, no me jodáis, que me voy a visitar, me voy... Y dices,
Entonces hay una especie como de, no me atrevo a ser tan exagerado en esas afirmaciones, porque igual me hago una autoconciencia y digo, cuidado, cuidado que no me gusta el otro, pero yo a veces me comporto igual. Pero bueno, y es más complejo, ¿eh? Y con esto te digo, hay un libro precioso de Mario Gaviria, estudiante de la facultad hace tiempo. Este decía que Benidorm es maravilloso, maravilloso. Y él decía, además es un turismo sostenible, porque ellos apuestan desde el primer momento cómo construir y practicar para ocupar el menor tiempo, el menor suelo posible. El suelo posible, lo cual tú para gestionar espacios entre edificio y edificio, etc., es lo mejor. Que estéticamente sea horrible, pues sí, igual, pero bueno, la estética es algo subjetivo, no es objetivo. Entonces él explica, decía, no, y sigue funcionando para un sector de gente que va todos los años y arrasa, y sigue arrasando. Entonces, cuando empleamos los conceptos, mi opinión, hay que igual afinar un poco, no sé qué palabra emplear. Sí, hola. Respecto al turismo, bueno, yo he oído que con el cambio climático a lo mejor al País Vasco nos va a llegar más gente todavía, porque nadie va a querer estar en Sevilla, ni en Jaén, ni en esto, y que aquí de repente pues va a ser un valor todo eso, cosa que a mí me parece una cosa terrible. Otra cosa es que, pues que los empresarios de todos los bares se han vuelto dioses. Yo voy por Bilbao y me tengo que bajar de la acera continuamente, porque las aceras están llenas de terrazas. Y entonces, sí. No, que sé que de abrir melones, luego el turismo, el tema de las terrazas que hace, cada vez el claro, pero eso es el turismo. Están llenas de turistas. Son melones. Sí, pero están llenas de turistas. Y no pagan lo que tendrían que pagar por tener toda esa acera. Propiedad del usuario, que lo pagamos nosotros, que lo tenga un particular. Y entonces, bueno, las consecuencias de todas estas es que el otro día ir a tomar un café a un sitio de siempre, que valía unos 60, valía 2,20 porque estaba lo del fútbol, en el mismo bar de todos los días. Y la cerveza, lo mismo. Y esto es el turismo. Eso es como nos repercute personalmente a todos los que vivimos aquí, que nos suben los precios, que las aceras se convierten en una zona de propiedad privada. Y a mí eso me parece que no puede ser. Y es posible que aquí encima tengamos más turismos con el tiempo. Y por cierto, con lo de los alquileres, yo soy el 13% que no tiene piso propio y me tengo que estar buscando la vida con mi edad, buscando un sitio donde vivir, con una pensión baja. Entonces, no sé, yo, cuando habláis de propiedad, pues claro, todos sois propietarios, yo no. Vamos por partes. Analizamos fenómenos sociales, regularidades sociales, no comportamientos. Contra el derecho, digo porque esto es importante para... Dos cosas, a ver, tres. Están por tres cosas. Es cierto que se están detectando movimientos de capitales. Se están detectando movimientos de capitales del sur que están comprando en Asturias, en Cantabria y en otros sitios. Y entonces hace poquito me contó fondos de inversión que estaban comprando edificios, casas. Sí se está detectando ese movimiento. Lo que no sé qué recorrido va a tener. Pero ya se ha detectado, en Asturias y bastante. Segunda cosa, las terrazas. Luego hablamos de qué. Joder, tengo unas terrazas, fíjate, que ahora estoy en el Consejo de Planeamiento, hay el Ayuntamiento, y van a sacar una nueva normativa y irán parado. Simplemente por la complicación del tema. Yo aquí les suelo decir a la gente, bueno, cuando nos ha tocado redactar como Ecologista Marcha esta vez el documento, nosotros hay dos niveles. Uno, nosotros lo que pedíamos era una zonificación. Zonificación es decir, hay zonas que están saturadas, véase Casco Viejo, que gran parte son ilegales. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a 1,50 precisamente para personas que tienen movilidad reducida, obligan que la silla también se pague 1,50. Y hay calles del Casco Viejo, como jardines, etcétera, que tendrían por ley, habría que quitarles todas. Pero nosotros lo que se lo hemos planteado es lo siguiente. La terraza tiene una función social. Es el lugar del café, es el lugar donde habla, claro, pero no es lo mismo la función en el Casco Viejo o en Abando que me la vas en Satucho. Es el lugar que es el de buen tipo, te sales a la terraza y ahí donde te ves con la gente, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros estamos planteando es decir, ¿por qué no hacemos una zonificación de la ciudad? Y decimos,
pues en esta zona está saturada. Esta zona, pues aplicamos estas características. ¿Esta zona en base a qué? En base a las características de cada barrio o cada zona. No es lo mismo que sea gente joven, que sea gente mayor, no es lo mismo que sea una renta contra el TC. Hay una serie de variables que son estructurantes, entonces a partir de ahí estructuramos el espacio. Por eso yo no rechazo las terrazas, yo rechazo personalmente el uso de las terrazas que se hace una calle Ledesma, que es insoportable, una gran parte de Julio Guerra, gran parte del casco viejo. Yo creo que tiene una función que está saturada. Y encima con las nuevas normativas que te mueres, porque ya es que se para un tema largo. El negocio ya no está dentro del bar. Hay un problema de pérdida de rentabilidad del bar, que eso lo ves cuando ves las evoluciones de los precios. Entonces, gran parte del negocio ¿dónde radica? En el exterior, que es donde tú tienes más plusvalía y beneficios, sobre todo en determinadas franjas. Y el sector está complicado, te lo digo. Luego también te comentaré otra cosa. Entonces, por eso te digo, yo creo que más de estar o no en contra de las terrazas, tenemos que ir viendo cada zona, cómo se estructura, etcétera, y la función que tiene la terraza. Y yo creo que es cuando abordamos el tema, por ejemplo, de las terrazas en Bilbao, iba por esa parte. Y tercero, lo que está pasando en la hostelería, se está dando un proceso de concentración de licencias. En Bilbao son 3 familias que le están ocupando todas las mayores licencias. Unos son el Amare, otros el Félix Parte, que están pero pillando licencias. Tú te vas las licencias de la calle de Ledesma y la última que se han hecho con el Perifú, que era un café de toda la vida, un café pequeñito que estaba ahí, me acuerdo con el pero se van haciendo. Claro, ¿qué pasa? Que eso casi funciona en lo que llamamos el régimen de oligopolio. 4 familias se están de alguna forma haciendo con todo el mercado de licencias. Y hay un problema ahí muy bueno. Ya te digo, en estos momentos, si no eres una franquicia, a ver quién va por libre con lo que va. A ver quién puede hacer. Si hay 28 bares en la Plaza Nueva. A mí hay una pregunta, pero eso es curiosamente está poco investigado. Hay algunos estudios en Europa, pero más aquí. ¿Dónde está el negocio? Si tú tienes que pagar un alquiler, luego tienes que colocar las terrazas, luego tienes que pagar la mano de obra, luego tienes que pagar los materiales. Y en la Plaza Nueva yo lo calculo, está lleno el fin de semana, pero entre semana, para los precios que salen, ¿dónde está el negocio? Ahí se le protege. Luego detectan dos cosas, pero no me atrevo a hablar hasta que no te da. El negocio no es solo el bar. Pero sería esto para otra. Sí. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? No, pues ya, me parece que terminamos. Muchísimas gracias, Miguel, por tu conferencia. Yo solo recordar que la próxima conferencia